Esto fue en el 2020, en marzo de 2020, o sea, este año, pues ahora este mes ha cumplido ya los 3 años, ¿no? Que, bueno, pues estaba, bueno, me empecé a principios de mes, empecé a sentirme mal. Los síntomas de cuando teníamos una gripe de cuando era pequeño, es decir, Mm. empecé a tener fiebre, empezaba a tener un dolor en todo el cuerpo, y entonces, bueno, se empezaba a oír ya las noticias de China, de las noticias de los contagios en Italia y demás. En el trabajo, pues ya sí que nos daban instrucciones de estar haciendo mucha higiene con las manos, lavarse asiduamente. Y bueno, con aquello pues sí que me fui a urgencias aquí al hospital. Y bueno, pues en ese momento me aplicaron el protocolo de ponerme mascarilla y me dieron el ibuprofeno y el paracetamol, ¿no? Que era así, Claro. alternado para ir alternando, ¿no? Así estuve una semana, ¿no? Entonces ya un sábado 14, pues ya me levanté que no podía respirar, ¿no? En casa ya mi mujer ya me dijo, oye, quizás vamos a intentar no bueno, pues, dormir separados o esto, por si acaso no vaya a ser que estés con esto. Y yo digo, bueno, pues no sé, bueno, pues estaba así, ¿no? Pero entonces sí que ya ese sábado me levanté que ya no podía respirar, me asfixiaba completamente, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco delicado porque al final intentamos llamar a una ambulancia. No, ya empezaban ya a haber muchos casos, las ambulancias estaban ya muy colapsadas. Entonces con mi mujer decidimos irnos al hospital. Eh, Fuimos al hospital, y ya cuando llegamos a urgencias, pues bueno, aplicaron el protocolo. Ya vieron que me hicieron unas pruebas, un test, unas PCRs, y salió negativa, pero por los síntomas que estaba presentando me quedé ingresado. Me quedé ingresado en una antesala de la UCI. Y bueno, pues yo estuve, bueno, pues estaba con el móvil, hablando con la familia, hablando con mi mujer. Y bueno, teníamos, pues estaba ya, me pasaron a monopolizar. eh, la- un familiar, vamos, una amiga de mi mujer es doctora, es neumóloga. Mi mujer es británica y esta amiga también es británica. Entonces, a distancia me estaba un poco, pues, diciendo, bueno, pues enséñanos el monitor a ver qué te pasa y tal, ¿no? Entonces, recuerdo, y porque tengo los informes por aquí presentes que les voy releyendo, ¿no? Para que me van recordando un poco lo que me pasó, ¿no? Pues ya tenía estos síntomas tenía, parece que era 33 respiraciones o 33 inspiraciones por minuto. Por minuto. Era como muy alto, ¿no? Porque Sí. los normales son 18 o 14, 14. 12, 14 es lo Vale, normal. pues yo ya iba por 33, lo digo porque lo he leído y Sí. tengo presente, ¿no? Entonces, tenía estos síntomas y demás, ¿no? Bueno, digamos que tengo esos recuerdos. Esto fue un sábado, día 14 de marzo. En la madrugada del sábado al domingo, parece que entré en crisis. En el informe lo pone. Yo recuerdo, esos recuerdos los tengo, es decir, entré en crisis, que yo lo que recuerdo fue que no podía respirar y tenía mucha mucosidad y mucha tos. Y tosía y tosía y tosía. Un dolor en el pecho que era insoportable, o sea, como que no podía, porque no podía respirar. Yo recuerdo que tengo en dos ocasiones llegué a coger, a asirme así a los doctores y al personal sanitario que me estaba atendiendo, diciendo, ¿pero qué pasa? Me estoy muriendo, ¿no? No puedo respirar, me muero, ¿no? Me muero, ¿no?
Y en 2 ocasiones recuerdo que lo dije, ¿no? Lo último que recuerdo es que una voz me dijo, dice, uno de los sanitarios me dijo, no, hombre, no, tranquilo, relájate que de esta sales. Y no recuerdo más, no recuerdo más. Ya no sé qué exactamente, creo que ya me sedaron o me entubaron o tuve la suerte, la enorme suerte, creo, porque por entonces ya estaban escaseando los ventiladores en los hospitales y demás. Tuve la gran suerte de que me asignaron un ventilador y creo que en ese momento estuve asistido durante, creo que eran 20 y tantos días, asistido con el ventilador al 100% de oxígeno, ¿no? Te tuvieron que hacer traqueostomía. Sí, pero me lo hicieron creo que fue el día, esto fue un 14, creo que ponía el 20, o sea, el 24, o sea, unos días más tarde, unos días más. Cuando se está mucho tiempo con una intubación, es aconsejable hacer una traqueostomía. Exacto, y me lo hicieron a posteriori, ¿no? Me lo hicieron a posteriori, ¿no? Entonces, ahora aquí empieza un poco el periplo, o sea, es decir, en esta fase, pues realmente son estos 20 días, estas 3 semanas que estuve, es decir, yo ahí, por lo que me contaron después, batí el récord de la UCI en esos momentos de estas maniobras del decúbito prono, de estar como 2 días boca abajo, porque parece ser que no respondía decía que me luchaba yo con el ventilador, no hacía caso, entonces estaba completamente sedado. O sea, yo tengo unas lagunas, tengo un recuerdo durante esto de que parece ser que intentaban como recuperarme o despertarme de la sedación y demás, y yo no reaccionaba bien, ¿no? No reaccionaba bien y como que me volvían a sedar y tal, ¿no? Y tengo un recuerdo, eso sí, de cómo llegar a despertar y estar en la cama, en la camilla, temblando. Mi cuerpo estaba totalmente temblando, mis piernas, mis brazos, y tenía la imagen de los sanitarios con las escafrandas y demás, y tengo esa imagen, ¿no? Y tengo la imagen también de estar, mi cuerpo estaba pues desnudo y se ve que había tenido un ras cutáneo o algo así, como una alergia, tenía todo eso sí que lo recuerdo, mi cuerpo así, ¿no? Y de esas fases ya no tengo más recuerdos, no tengo absolutamente ningún recuerdo. Luego sí que, luego he tenido como 3 que creo que me dijeron que eran delirios, 3 delirios que tuve durante este tiempo he intentado ponerlo cronológico, o sea, orden en el tiempo de lo que yo recordaba, cuando yo empecé ya a despertar o a empezar a hablar con los doctores. Y yo tengo como unos delirios, unos primeros delirios realmente eran muy reales, pero que realmente yo creo que deberían ser alucinaciones, probablemente, porque luego no tiene sentido. Es decir, yo estaba hablando con los doctores, les decía que mis hermanos habían tenido un accidente y que yo estaba muy preocupado por ellos y que tenía que ir, ¿no? Y me decían, pues no puedes irte porque tú estás aquí, ¿no? Pero tengo esas vivencias, ¿no? Que me confunden porque creo que deben ser delirios porque mis hermanos no han tenido ningún accidente, ¿no? Realmente, ¿no? No han tenido ningún accidente. Vi también cómo venía la Guardia Civil, estaba allí en urgencias y estaban diciendo que yo había provocado un accidente de tráfico, ¿no? Y yo ya me angustié, digo, ¿pero qué he hecho? Digo, porque, claro, digo, ¿por qué estoy yo aquí? Decía yo, ¿por qué estoy aquí? No entendía por qué estaba allí yo. Lo cual también debe ser alguna alucinación porque no tiene sentido, no lo provoqué ni mucho menos, ¿no? Ese es uno de los primeros recuerdos que tengo, ¿no? Perdona, yo creo que esto sí puede ser alucinaciones porque son cosas no verídicas y además todas son como de tensión, porque ha habido un accidente, porque no son de relax, no son de paz, no son
no, 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 es exactamente. Y luego tengo otros recuerdos también que ya no son de tensión, sino sí que son como de en un estado placentero, pero que tampoco tiene, no tiene, para mí, bueno, no tiene sentido. Eh, es una vivencia que también la tengo como realmente vivida, pero que para mí también debe ser como una especie de alucinación o delirios, porque me decían que tenía muchos delirios. En los informes pone que tenía muchos delirios y que era lo que, porque quitado la fase esta inicial de que consiguieron reducir la infección y con los fármacos y demás, luego como se extendió bastante en el tiempo todo el proceso de recuperarme, de salir del delirio, y se ve que me comentaron los doctores que fueron a verme a planta, que realmente se lo puse muy difícil. Me dijeron, dice, yo claro, les di las gracias por haberme salvado mi vida, ¿no? Perdona, ¿cuántos días estuviste en UCI? En total unos 60, en total unos 60, pero realmente, como yo digo, en el limbo, y esto creo que eran pues 3 semanas, 3 semanas. En esas 3 semanas, Sí. yo ahí, Perdona, esas 3 semanas eran de coma inducido. sí, sí, Vale. esas son, exactamente, era un coma inducido lo que estuve ahí, ¿no? Entonces, volviendo a estas vivencias que he tenido, pues tú ves en mi cabeza, las he asignado, las primeras que recuerdo fueron estas de los accidentes y de que estar hablando con los doctores y la policía y esto. Y luego tengo otra que también muy curioso, que creo saber por qué lo hice, porque fue una vivencia que estuve como que yo estaba en la residencia de verano del Papa, del Papa Francisco. Estaba en la residencia y yo estaba allí con él charlando porque bueno, pues mi mujer tenía amistad con el Papa y me había acogido por algo. Y también tenemos una mascota y también estaba mi mascota allí con él y él estaba cuidando a mi mascota mientras yo había estado pues enfermo y demás, ¿no? Y tengo esa Perdona, vivencia. ¿tu mujer realmente tiene conexión con el Papa? No, No. no, no la tiene, no la tiene en absoluto, ¿no? Entonces, tengo esas vivencias y también creo que también deben ser productos de los delirios o Ujú, esto, porque no tiene sentido en absoluto todo esto, sí. ¿no? Pero también recuerdo que lo tengo como algo como muy, muy, muy vivo, ¿no? No tengo el detalle, las conversaciones, no. Quizás yo recuerdo que, y luego reflexionando sobre todo esto, pensé, digo, bueno, porque sí que es verdad que mi mujer y yo pues habíamos visto hace unos meses atrás la película esta de los dos papas. Ujú, Entonces, bueno, la verdad es que a mí me impactó la vida de sí. esto y vi que, bueno, no sé por qué relacioné todo esto, ¿no? Bueno, pues bien, estas quizás son estos delirios o esto que, no esto, ¿no? Pero luego hay otra, esta es la que quizás la que más me ha marcado y que me dejó un poco esto, que es decir, y yo esta sí que la ubico y porque he visto un poco los informes y mi mujer pues tuvo la paciencia de apuntar cada día todos los partes de médicos que le daban y apuntó absolutamente todo lo que le decía y demás, ¿no? Y hubo al final de estas 3 semanas también que, como ya en la sexta vez que me hicieron el ecovitoprono, que me tuvieron que volver a sedar, porque ya eso, ¿no? Y yo tengo ahí ya sí que quizás en esas partes como estaba empezando a despertar, pero estaba medio consciente, inconsciente y demás. Y yo lo ubico esto que en un momento determinado tengo una imagen que es decir, mi madre falleció precisamente el 15 de marzo del 2019, o sea, fue un año antes de yo ingresarme en esto. Mi madre falleció con 96 años y hubo un momento que yo recuerdo que se me representó el nicho donde enterramos, donde están mi padre y mi madre.
Y en ese instante, o sea, cuando yo veo, visualizo el nicho, en ese instante tengo como una sensación de que me desplazo a toda velocidad hacia allí, y en ese instante entro en un espacio donde sí que siento como una, digo, qué tranquilidad hay aquí, ¿no? Qué paz se respira aquí, ¿no? Digo, qué bien que estoy aquí, ¿no? Y sí que vislumbro como unas especie de siluetas, unas siluetas como, bueno, pues como seres humanos y más, pero es una sensación, pero digo, pues digo, como que me empiezo como a mover por ahí y que lo veo como, pues digo, qué bien se está aquí, ¿no? Digo, es muy curioso, ¿no? Y en ese instante oigo la voz de mi madre que me dice, pero hijo mío, ¿tú qué haces aquí? Y yo digo, no sé, mamá, digo, no sé qué hago yo aquí, no sé. Dice, pero hijo mío, si tú eres muy joven, tienes que regresar, dice, porque tu familia te está esperando. Y yo en ese instante digo, pues, bueno, dije, pues, digo, vale, sí, mamá, de acuerdo, tengo que volver, sí, tengo que volver, ¿no? Y lo siguiente que recuerdo es que estoy como despertando y veo, veo a una doctora con la mascarilla y como que acariciándome la cabeza y llamándome, Roberto, ¿estás con nosotros, Roberto? ¿Estás con nosotros? ¿Estás bien, Roberto? Y tengo esa sensación, ¿no? Y eso es lo que me ha acompañado durante todo este Sí. tiempo. A ver, perdona un segundito. Sí. Así como lo anterior parecen realmente alucinaciones, delirios por la farmacología, aquí tienes varios elementos importantes. Una es que sales de tu cuerpo y te desplazas a toda velocidad. Sí. Otra es que ves a familiares que hablas con ellos, interactúas. Otra es el sentimiento de paz y que no te dolía nada y que estabas muy bien. Así es. Y que te dicen que tienes que volver porque tienes una familia, tienes algo que hacer. Para mí estos son elementos que son más bien de una FM. Y cuando te despiertas, te están diciendo si estás bien porque seguramente te has ido. ¿Sabes? No estabas allá, te han tenido que de alguna manera reanimar o estar encima para que salieses de ese estado. Yo aquí sí que tiene elementos para pensar que fue una FM. Pues realmente es esto lo que un poco me ha... Porque, bueno, pues lo curioso de todo esto es que luego pensando, porque yo siempre he sido una persona muy prosaica, es decir, porque por mi profesión, pues era cosas de estudios, de hacer cálculos, todo tenía un sentido. Personalmente no es que yo sea una persona religiosa, pero como dice mi mujer, yo soy muy espiritual, ¿no? Porque hay algo que siempre, no sé, es que como que he creído que hay algo más en esta vida, ¿no? Así lo he sentido, ¿no? Entonces, pero esto sí que me estaba un poco persiguiendo durante este tiempo diciendo, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué viví yo esta experiencia, ¿no? Y en un momento de no sé, es decir, recuerdo en los últimos años de vida de mi madre, bueno, pues es decir, ella estuvo en una residencia y recuerdo pues que en el mismo año de su muerte, antes eso, es decir, recuerdo que pues yo la visitaba por las tardes e iba a verla mucho y bueno, yo la agradecía mucho, ¿no? Y yo teníamos muchas conversaciones con ella, ¿no? Y una de las que, no sé por qué me surgió, digo, mamá, digo, hablamos muy abiertamente, ¿no? Mamá, digo, cuando tú te mueras, ¿por qué no nos mandas una señal, por favor, de allí, del otro lado, para saber que estás bien, ¿no? Y no sé, luego con relación, digo, Dios mío, no será esto, ¿no? Digo, no será algo que
Bueno, nuestra madre y nuestro padre nos dio mucho amor en vida, ¿no? Nos dieron mucho amor. Es lo que tengo. Ya, bueno, ha fallecido, pero bueno, aún lo recuerdo con emoción, ¿no? Hablando de estas cosas, ¿no? Parte básicamente con yo preparando una historia audiovisual, una película de hecho, con una productora argentina cordobesa muy conocida, muy famosa, que tenía unas series en HBO, entonces era fantástico, para mí una oportunidad de oro, así que empezamos a trabajar en esta historia, yo se la pasé a ella, para que ella fuera a México a pitcharla. Pitchar es un término como muy técnico, es como ir a contarle la historia a un ejecutivo, a ver si le gusta o no. Entonces, ella, bueno, trabajamos la historia, imagínate por WhatsApp, porque mensajes de audio, le mandé las cosas, y esto fue un viernes. Ella iba a ir la próxima semana a México a pitchar esta historia, y el viernes nos mandamos el último WhatsApp y el domingo yo por el muro de Facebook me entero de que está muerta. Oh, y ahí me bajó un shock, como que no podía creerlo, porque el viernes recién había conversado con ella y la tenía en el chat, entonces fue... y lo primero que hice fue llamar a la única argentina productora chilena que yo conocía viviendo acá, y la llamo y le pregunto qué pasó con esta niña y me dice que tuvo un ataque al corazón trotando y que murió así desplomada cerca de su casa. Bueno, yo ahí también me bajó otro shock, o sea, seguía muy alterada y hice algo bastante extraño porque no solamente recé por ella y le puse una vela de inmediato, sino que le empecé a dar como directrices a la directora para que encontrara la luz rápido, porque yo había leído, después de otro shock tremendo que había tenido hace ya 7 años, donde a un amigo cercano lo habían asaltado y lo habían asesinado, y yo de ahí me puse a leer todo lo que significaba el más allá, la muerte, etcétera, y había leído que si uno se moría de manera fulminante, rápida, accidental, la persona no sabía que estaba muerta y quedaba muy complicada, no sabía qué hacer y todo. Así que básicamente con esa información en la cabeza le empecé a hablar a Paola y le dije, Paola, tú estás muerta. Así en voz alta, así como te estoy hablando de Paola, tú estás muerta. Mira, no te preocupes porque todo el mundo va al cielo o a un buen lugar, así que tú no te quedes aquí, va a empezar a llegar gente, pero tú no te quedes mirando, tienes que irte para arriba. Entonces, yo le dije, y voy a mandar a mi abuelo a que te venga a buscar. A mi abuelo fallecido, el que te digo que es gallego, ya, que éramos muy cercanos con mi abuelo. Entonces, seguía mi explicación en voz alta y le dije, Tata, esta es Paola, Paola, esta es Tata, no, así, y necesito que te la lleves al cielo o a donde tenga que ir para que ella pase este proceso rápido y no se quede acá. Entonces, habré estado más o menos, yo creo que 1 hora, entre más que rezando, pidiendo con mucha energía para que esto ocurriera. Y por supuesto, así unos rezos por aquí y por allá y después más concentración. Y bueno, fue tanta la concentración que después partí a hacer mis cosas y se me olvidó completamente lo que había pasado. Y yo le estaba justo revisando las memorias a una medium. Como se las reviso a muchas alumnas, reviso como que las ayudo a contar sus memorias, su vida, yo también he contado la mía. Y esta chica que es medium, que primero que nada nunca le creí que era medium, ella estaba contando, o sea, era nuestra clase habitual de la semana, y más encima yo estaba de cumpleaños, entonces parte de nuestra clase, me saluda para el cumpleaños y me dice, Francisca, hay una persona que quiere hablar contigo, y me la describe, me dice, mira, es una persona con una sonrisa como muy grande y muy luminosa, y yo ahí de inmediato supe que era ella.
y la medium no sabía que esto había pasado y a mí se me había olvidado. Entonces ahí le creí de inmediato que era medium, de inmediato, porque dije, me la estaba escribiendo, y además dije, bueno, esto resultó porque Paola avisó que había venido mi abuelo, que le había tomado la mano, se la había llevado, etcétera, y que estaba tremendamente agradecida porque había sido una de las pocas personas como que pidió por ella rápidamente. Y también extrañamente, en vez de darme miedo, me dio curiosidad. Entonces me quedé conversando con ella como una hora, preguntándole todo lo que podía preguntarle. O sea, cómo fue, qué estaba haciendo, ya habían pasado varias semanas. Entonces me contó cosas súper interesantes y a mí ese mundo me fascinó. O sea, como que empecé, dije, oye, aquí hay un mundo del cual podemos aprender muchísimo. Entonces me contó, lo primero que me contó me dijo, mira, ustedes acá, yo los veo como la tierra, digamos, como un manto negro. Y hay lucecitas, ustedes son como pequeñas luces. Hay luces que están encendidas, o sea, como realmente muy encendidas, porque tienen mucha conciencia, pureza de alma, etcétera. Y hay otras que están bastante apagadas y hay otras que no están nada, digamos. Entonces me dice, muchas veces como que al no tener conciencia, no saben tampoco lo que les espera más allá, no saben en el fondo lo que se están jugando. Y bueno, y le pregunté cómo era el más allá un poco. Entonces me dijo que lo primero que había hecho era haber llegado como una especie como de terminal y después como una sala de espera, como un hospital donde se recuperaba, así como que descansaba un poco y se sanaba emocionalmente. Me dijo como que agarraba ánimo. Entonces, después de eso, me dice que veía una especie como de mentor guía que repasaba su vida con ella. Sin jugar, a la que se jugaba era ella. Entonces repasaba como los momentos importantes como de su vida y me dijo algo que me impactó bastante. Me dijo, Francisca, yo fui muy exitosa, porque era verdad, profesionalmente y trabajaba 24/7 en eso. O sea, esta mujer su vida era eso. Y acá me doy cuenta y digo, ¿por qué no me senté a tomar un café y a disfrutarlo? Así me lo dijo. Entonces ahí yo dije, bueno, tal vez las prioridades en el fondo allá cambian, porque ella acá, su prioridad era esa, y a eso se había dedicado y le había ido muy bien. Entonces allá estaba como cuestionándose por qué era tan trabajólica en el fondo. Ya, entonces después de eso, ¿qué más me contó? Ah, una cosa también maravillosa. Me dijo, después de eso, me dijo como que tenía un periodo como de, no sé, relajo, que podía hacer algo que quisiera. Y me dijo que había empezado a hacer películas con su mente y que ella las películas como que había dejado medio camino, se las podía imaginar y las podía proyectar, solo con la mente, solo con pensarlo. Entonces yo dije, oh, qué ilusión, porque yo puedo hacer lo mismo cuando llegue al más allá, lo encuentro maravilloso, imagínate. Si no me resulta algo acá, voy para allá y termino la historia allá. Entonces lo encontré genial. Y después de eso, también me dijo que le había dado curiosidad y fue como una biblioteca que ella misma creaba, como la imaginería de la biblioteca. Esta la encontró como media como griega, ponte tú, como con pilares muy blancas, y ella la creaba, pero en el fondo lo que había en esa biblioteca era como la vida de gente, como una especie de libro con la vida de ellos. Y que ella tenía curiosidad y fue a revisar la vida de sus parientes, de sus amigos, o sea, como gente cercana. Yo le dije, pero ¿cómo no las veía ahí? Como le voy a decir en persona, pero digo, ¿cómo no conversan ahí? Me dijo que no, porque había mucha gente como que estaba en otros lados, otra que había reencarnado, no sé, no era tan fácil. Entonces, después me explicó que en el fondo, si uno se concentra como me concentré yo, ellos están a un pensamiento de distancia, que me escuchan, o sea, a mí me escucharon todo y a la gente que piensa en ellos también la escuchan. O sea, nos escuchan, digamos, o sea, es como que si ellos se concentran, como que pusieran una especie como de, ¿cómo te dijera? Como de radio, como de frecuencia, y tuvieran una antena y dijeran, ya, voy a escuchar a esta persona o voy a acercarme acá.
pero siempre que la llamen, porque si no, no es que ellos anden tan pendientes, salvo las almas en pena, que eso porque quedaron como muy con cosas sin resolver, pero es al revés, o sea, si uno las llama, con el pensamiento, obvio, ellas llegan, la persona llega, sobre todo si tiene una conexión emocional contigo y te quiere para bien. Y me dijo, oh, esto también es interesante, me dijo, pídeme un favor, yo te debo una, pídeme lo que quieras. Oh, y dije yo, o sea, podía hacer lobby por mí, o sea, maravilloso, así como que ayúdame con la serie, lo primero, así como, entonces me daba consejos, por ejemplo, para negociar contratos, o como qué tenía que hacer para que me fuera mejor con las historias, ya que ella conocía eso, entonces me decía que ella podía hacer lobby hasta cierto punto para que me resultaran las cosas. Yo encontré que eso era fantástico, porque era como cuando te dicen, préndele una velita a este santo, o también uno puede pedirle ayuda a su ser querido. Y lo otro que me di cuenta es que ellos, al contrario de lo que uno podría pensar, no los molesta. Me decía, yo me ayudo si te ayudo. Entonces la gente, por la iglesia, no sé por qué, decían, no molesta al ser querido porque no lo deja subir y no sé qué. No, si el ser querido no quiere ser molestado, no va a aparecer, no va a aparecer. Así de simple. Entonces, esas trancas, traumas que nos han enseñado para desconectarnos de nuestro propio poder personal, porque en el fondo es eso, es como, ¿cómo me ayudo yo y cómo puedo ayudar al otro? Y llenos de miedo. Entonces era tan distinto porque yo siempre pensé que la mediumnidad era, no sé, como una medium incorporando y cambiando de voz y las mesas como elevándose. Y nada que ver. Básicamente es una conversación, como estoy conversando contigo, con un ser querido y con una medium que es como una especie de teléfono que te pasa el recado pero yo con Paola le decía a ella Paola, no le decía medium, nombre medium, o sea, hablaba con ella, digamos, o sea, mi comunicación era con ella. Entonces, y su comunicación era conmigo, digamos. Entonces, la medium, lo cual es maravilloso, porque hay mediums, tienes que ser una medium ubicada, digamos, que tenga contención, o sea, no es cualquier medium la que pueda hacer una sesión, pero cuando una sesión hecha con cariño, yo solo veo beneficio. Yo nunca he visto algo malo, digamos. O sea, es todo lo contrario. Y, a ver, entonces después de Paola, que lo pasé tan bien, me dieron ganas de ubicar a un maestro que yo venía estudiando por 10 años. El maestro Neville Goddard, que era un maestro de la metafísica muy conocido en la época de los 60, que trabajaba en San Francisco y daba como charlas. Yo a él lo había estudiado y no sé, siempre solamente me dieron ganas de contactarlo a él. Podría haber contactado a mi abuelo de nuevo o algo, pero no sé, como que dije voy a contactarlo a él. Perdona Y, una dime. cosita para la gente que nos está viendo y no sepa quién es Neville Goddard. Decir que, bueno, para mí es una de las personas o de los personajes más importantes en el nuevo pensamiento del siglo XX, ¿no? Y él es el precursor de lo que llamamos la oración cuántica, ¿no? Es una visualización creativa y tener el sentimiento como si ya esto hubiese ocurrido y bueno, es lo que se está haciendo. Y también decir que este sistema de visualización creativa, que ha habido mucha gente en el siglo XX, se ha hecho incluso estudios científicos durante guerras, como la guerra de Israel y Líbano, con un resultado magnífico. Gracias, claro. Y disculpa. No, mucho mejor que lo expliques. Bueno, entonces el maestro Neville, que me había leído varios libros, fui con un cuadernito lleno de preguntas. Yo dije, bueno, ojalá que aparezca, no sabíamos, era la primera vez que hacíamos una cosa así, ojalá que aparezca, y eso fue en enero del 2022, imagínate, recién. Ya, parto con mi cuaderno de preguntas y respuestas de, ya, cómo funciona la metafísica,
cuál es el proceso para la creación. Todo esto yo me lo había leído, pero quería de primera fuente que me escuchara, o sea, preguntárselo a él. Entonces, efectivamente me dice que o sea, como la secuencia para crear era el ser primero, tener, o sea, ser, hacer y tener. Primero uno tiene que trabajar en el ser a través de la visualización creativa, exactamente. Y me decía que al contrario de lo que la gente piensa, porque su libro, como uno de los más famosos, era Sentir es el secreto, que uno decía, ya, si me emociono y lo siento realmente, es. Pero él decía, o sea, me dijo que se sentía frustrado de que no se entendió la verdadera, como el verdadero concepto, que sentir tiene que ser de asumir, de tú sentirte ya algo o alguien, o por ejemplo, sentirte poderosa, pero ya haciéndolo, decía él, ya haciéndolo, no la emoción de como sentimiento alegre o tristeza, me decía como la asunción, sentirte ya haciéndolo. Y eso, y ahí lo que hacía él era visualizar, y también me contó una cosa increíble. Me decía, Francisca, yo siempre tenía que vender esta historia, entonces me decía, reuniones mentales, antes de la reunión. Entonces me decía, tienes que preparar la reunión entrando un poco en meditación y visualizando la reunión y lo que tú le vas a decir a la persona y lo que quieres que te conteste la persona. Imagínate, es como ensayar la reunión. Y así hazlo varias veces. Piensa con la persona, dile, mira, yo necesito esto, yo quiero esto, y yo voy a hacer esto por ti, yo puedo hacer esto otro, y te sirvo así, etc. Entonces decía que esto era básicamente telepatía, que la persona, en realidad, esto le iba a llegar al subconsciente, y que nosotros emitimos ondas. Nuestros pensamientos son ondas eléctricas, magnéticas en el fondo, decía. O sea, tenemos como nuestro cerebro de electricidad también, nuestros pensamientos empiezan a... Entonces, cuando uno dice, uy, esto tiene mala vibra o buena vibra, es literalmente eso, es literal. Entonces, ya, empieza a construir una relación o una situación antes, desde tu mente. Y lo más importante es cambiar las creencias limitantes, porque uno no cree lo que quiere, uno crea lo que es, me decía. Lo que uno cree que es, lo crea. No crea lo que uno quiere, crea lo que uno es. Entonces, bueno, y ahí fue aprendiendo mucho con él y teníamos sesiones más o menos regulares porque yo iba anotando como una alumna, iba anotando lo que me iba enseñando y después creé hasta un curso de co-creación. Imagínate que lo creé entero y después tuve una sesión con él, ya, Neville, ¿te gusta esto? ¿No te gusta esto? ¿Cambio esto? O sea, así como pidiendo permiso. No, era genial así tener una reunión así. Yo de verdad lo encuentro un regalo del cielo poder tener esta experiencia. Y poder sentir como el cariño y la preocupación, o sea, claro, el cariño es loco decirlo, pero en su entrega era un cariño, porque ¿por qué dar tanto tiempo? ¿Por qué dar horas? ¿Por qué hacer este seguimiento? Porque fueron muchas sesiones. Lo mismo con Paola, ¿por qué aparecer cada vez que un llama y entregarte tan generosamente sus conocimientos, su sabiduría en el fondo? Entonces, yo lo encuentro maravilloso, o sea, encuentro que es algo que la gente no sabe que hay, no sabe que existe esa posibilidad y no sabe, como te digo, por miedo, por una cosa como de crianza, le tiene miedo a este mundo. Yo ahora le tengo una fe increíble y digo, si tengo que irme para el otro lado, o sea, primero quiero ver a la Paola, quiero ver a tengo todo el mundo a todos los quiero ver, y después tengo mucha fe en que realmente también voy a poder ayudar y que esto va a ser positivo, todo positivo. Esa es mi gran esperanza después de haber aprendido tanto con ellos. Y después de eso, el maestro Neville, después de la primera reunión, me dice que yo iba a recibir un regalo. Y bueno, ahí yo quedé así y yo empecé a canalizar.
lo cual fue muy extraño para mí porque a pesar de que yo escribo y tengo un proceso creativo, lo tengo bien marcado. O sea, es un proceso donde yo creo un personaje y después cuando escribo diálogo puedo sentir esos diálogos con el acento, con todo, pero esto fue muy extraño porque fue básicamente una especie de orden masculina, una voz de repente así de la nada, así como yo caminando de un lugar a otro en mi casa, siento una voz que me dice no interfieras, no interfiera, quedé yo así, pero no interfiera en qué, o sea, como que, pero no siguió la voz ahí, sino que yo paso mucho tiempo sola creando. Entonces, como estoy sola, siento mucho mis procesos creativos, porque estoy sola, digamos. Y ahí, de repente también, de la nada, empieza la voz así como a conversar en el fondo, a decirme, mira, nosotros estamos aquí contigo, necesitamos trabajar en equipo. Yo ahí encontraba que esto era, yo dije, me estoy volviendo loca, porque este no es mi proceso creativo, no es mi proceso. Además, yo no he creado nada de esto, entonces, yo dije, esta es mi imaginación. Esa fue la primera que dije, no. Y ellos me dicen, no es tu imaginación, pero tú eres parte de nuestro equipo y estás acá con nosotros. Entonces yo dije, esto es imposible porque yo estoy aquí, no sé qué me está hablando allá. Y me dice, no, tú eres parte de nuestro equipo y vinimos a hacer cosas juntos. Y nosotros te vamos a ir diciendo quiénes somos, para qué estamos acá y todo. Bueno, y como yo, la verdad, Luján no me dio miedo para nada, porque lo sentí como una compañía, como digo, paso mucho tiempo sola. Entonces dije, bueno, voy a anotarlo. No importa que no crea en este minuto, pero de repente pensé, puede ser un poco como la Paola, quizás voy a empezar a pedir cosas y se me pueden cumplir. Entonces empecé a preguntar cosas y me empezaron a responder cosas. Y también empecé a pedir mucha ayuda, que el proyecto este, que el trabajo este, que el no sé qué, puras cosas mías, muy terrenales. Y contestaban con toda paciencia, también me dijeron la creación es la que tú sabes, ¿por qué no la ocupas? Más, esto es así, con fe resultan las cosas, me decían, lo que pasa es que si en tu subconsciente hay miedo, esto no va a resultar. Bueno, entonces, más que nada, las primeras conversaciones fueron cosas muy terrenales, muy mías, y yo pidiendo mucha ayuda, que era más o menos lo que yo hacía con Neville y con la Paola. Pero después la cosa empezó a cambiar un poco, se individualizaron, eran 5 guías, se presentaron como maestros, como guías. Yo dije, son ángeles, son arcángeles, no, me dijeron guías. Perdona, pero ¿tú los veías o simplemente los sentías? No, solo los escuchaba y podía sentir la diferencia cuando uno u otro me hablaba. Podía sentir eso, fíjate, sabía los cambios de tono. Bueno, yo soy más sensible porque hago esto, escribo, pero podía sentir y también sentía ciertas emociones. Más adelante pude sentir ciertas emociones que transmitían. Y se presentan como guías, como mis guías, a los que me vienen a acompañar, de nombre Miguel, Ratziel, Ociel, Samuel y Amanda. Amanda, yo dije, o sea, porque uno tiene como la idea de ángeles, y no, me dijeron que esto al menos eran guías ángeles. Yo les dije, ¿por qué no arcángeles? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué si es Miguel el arcángel? No, me decía, nosotros somos guías ángeles y nosotros aquí hay una jerarquía muy marcada. Y nosotros no estamos arriba en la jerarquía, estamos un poco más abajo. Yo les decía, pero ¿en qué se nota que están más abajo? En que ellos tienen más poder y nosotros menos. Ya, ¿y cómo se manifiesta ese poder? Que a mí me encantaba preguntar, así que preguntaba todo. Y me dice, bueno, nosotros tenemos influencias hasta cierto punto, influenciar a Dios, Jesús, como para arriba. O sea, influenciar es hacer de manifiesto, dar nuestro punto de vista, básicamente, me decía. Podemos dar nuestro punto de vista hasta cierto nivel. Y de ahí también, un poco como la Paola, hacemos lobby. O sea, igual. Ya, entonces dije yo, bueno, ahí la cosa empezó a mutar un poco desde lo que yo quería hasta lo que ellos querían realmente, de mí, o sea, al principio era básicamente, yo los llamaba, esto era desde enero todo el año pasado, todo el rato, digamos, pero
los primeros 6 meses eran diciendo, mira, igual no creo mucho en esto, pero los llamaba y decía, oye, ¿están? Y ellos me contestaban siempre, estamos, y yo partía escribiendo, así, en cualquier minuto que estuviera sola, y yo, como soy curiosa, iba con mi lista de preguntas, y pregunta, respuesta, y lo escribía todo. Y de a poco ellos empezaron a decirme, mira, queremos cierta ayuda tuya, queremos cierta guía, necesitamos que comuniques ciertas cosas que te vamos a ir contando y que tú las dejes a conocer. Y dice, claro, dije yo, es porque soy periodista, debe ser porque escribo, y yo decía, bueno, pero igual, les decía yo, tengo que hacer lo mío, o sea, lo mío, el teleserie, es lo que me gusta. Y me decían, pero si lo tuyo es realmente esto. Y yo decía, pero ¿cómo? Sí, me decía, tú elegiste periodismo, comunicación, hacer lo que estás haciendo para llegar hasta este punto, porque te necesitábamos así. No era al revés. No era que ellos dijeran, vamos a ocupar a la Francisca porque en realidad estudió esto. Es justo al revés. Me dijeron, nosotros, esto está escrito, nosotros esto lo planeamos y esto está escrito, tú puedes aceptarlo o rechazarlo, me dijeron. Y nosotros estamos haciendo fuerza para que lo aceptes, pero lo puedes rechazar y no va a haber ningún karma, no va a haber castigo, no va a haber nada, lo puedes rechazar. Pero esto es lo que se planeó, me dijeron, esto, no lo otro. Yo decía, bueno, pero lo otro me fascina, es lo que da sentido a mi vida. Bueno, dijeron ellos, ok, hagamos una cosa. O sea, en realidad yo negocié un poco más que ellos. Dije, mira, yo en realidad quiero seguir con lo mío hasta cierto punto. Hay un proyecto maravilloso que yo amo con el corazón. Por favor, dejen hacérmelo y yo parto con ustedes. Ya, llegamos a acuerdo y dijimos, ok, vamos a aceptar esto. Y bueno, y otras condiciones que no puedo decir aquí, pero ya, ok, hicimos un trato. Ya, perfecto. Igual yo creo que igual es desquiciado como que hacer tratos como con un guía, pero no sé, como todo se dio medio extraño, dije yo voy a hacerlo porque necesito seguir con lo otro que da mucho sentido a mi vida. Y ya dijeron, ok, lo aceptamos. Y ahí después empecé a recibir cada vez más información de cosas que iban a pasar y de algunas que en realidad he dado a conocer, pero después también me han ido explicando más cosas de que nosotros estamos influyendo cada día en nuestras decisiones, o sea, con nuestras acciones, pensamientos y sentimientos estamos como influyendo cada día en los resultados a nivel planetario de lo que va a ocurrir. Esto comenzó en el año 2015. En el año 2015, una mañana yo me levanto aquí en mi casa y me voy al sofá y me acuesto y prendo la televisión. Cuando prendo la televisión me pongo a ver noticias y de repente pasa una noticia de que hay una masacre en un colegio. Aquí en Estados Unidos hay muchas masacres, no sé si saben, ahorita estamos en 2 de marzo, pero en lo que va de año van más de 200 cosas de estas aquí. Es una locura. Bueno, lo cierto fue que yo veo esto en un colegio, me pongo bravísimo, apago el televisor y digo, Dios mío, o sea, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué estos niños inocentes tienen que morir porque viene un tipo loco con una metralleta y mata a estos niñitos? Entonces en ese momento dije, Dios mío, si tú no me explicas en este momento por qué estos niños tienen que morir, unos niños inocentes, yo no voy a creer más en ti porque yo no puedo creer que hay un Dios que permita que esto pase. En lo que yo digo esto, inmediatamente, en lo que apago el televisor, suena mi teléfono. Y era uno de mis mejores amigos, Jorge Mario, que me llama y me dice, Carlos, ¿qué vas a hacer el próximo fin de semana? Que es el día de Memorial Day de los veteranos de guerra. Le digo, no tengo nada planeado. Dice, bueno, mi familia viene de Colombia y vamos a ir a la playa. ¿Quieres venir? Le digo, claro, vamos. Entonces, bueno, la playa más cercana a Atlanta, donde yo vivo, queda 5 horas y media, 6, se llama Panama City Beach. Queda en la Florida, se llama el Golfo de México, porque es una playa que las aguas son turquesas, bellísimas, parece que estuvieran en las Bahamas. Bueno, lo cierto fue que cuadramos el viaje, llegamos a Panama City. Cuando llegamos allá, vamos a la primera playa, estaba full de gente, vamos a la segunda playa, estaba full de gente, vamos a la tercera playa, estaba full de gente. Y yo le digo a mis amigos, ¿saben qué? Vámonos para otro lugar. Yo conozco una isla que yo siempre voy y hay que pagar $20. Yo no creo que si tú llevas una familia grande van a querer ir para esta isla y gastar todo ese dineral. Esa isla debe tener menos gente.
Entonces vamos a la marina, que siempre voy a agarrar la lancha para que nos montamos en el bote y nos vayamos. Bueno, lo cierto fue, vamos a la marina y cuando llegamos la marina estaba cerrada por remodelación. Entonces le digo, bueno, vamos a otra marina que conozco. Llegamos a la otra marina cerrada. Llegamos a la tercera marina cerrada. Yo digo, bueno, ¿qué es esto? Lo cierto fue que cuando llegamos a la tercera marina, yo agarro mi teléfono y le digo, bueno, Google, búscame otra marina. Y Google dice, usted no tiene permiso de navegar en internet. Ojo ahí, porque esa fue la primera bandera roja que me pasó a mí para decir que no vayas. Bueno, como el Google no me respondió, ese era mi teléfono personal, agarro el teléfono del trabajo y le digo, Google, llame a otra marina que no sea esto. Y Google me dice, usted no tiene permiso de navegar en internet. Segunda bandera roja. No le paraba. Entonces le digo a uno de mis amigos, por favor, ¿alguno de ustedes puede buscar en su teléfono? Jorge Mario dice, mira Carlos, conseguí un parque nacional que se llama San Andrews State Park y ahí está abierto ahorita y podemos ir. Bueno, nos fuimos con el carro, llegamos a San Andrews, pagamos los $20, llegamos al estacionamiento del parque, de ahí nos bajamos, nos montamos en un autobús, el autobús nos llevó hasta una marina y en la marina agarramos el bote, del bote nos llevó hasta la isla. Cuando llegamos a la isla, el cielo estaba azul, estaba todo muy bonito. Y cuando el señor está llegando a la isla, llegamos a la bahía de la isla, la parte del frente, y la bahía está cerrada por unas rocas que se llaman rompeolas. Entonces, claro, como está cerrado por rocas, el agua dentro de esa bahía está muy quieta, muy calmada, y el nivel del agua está bajito. Entonces, bueno, había muchas familias y eso estaba lleno. Entonces le digo al señor que está manejando el bote, le digo, señor, ¿será que nos deja del otro lado de la isla? Porque eso está muy feliz. Nosotros no tenemos permitido llevarlos al otro lado de la isla porque nosotros somos un parque nacional y tenemos que llevar a las familias a la parte más segura del parque, que es esta, la bahía. Si tú quieres ir al otro lado, estás bajo tu propia cuenta. Entonces yo le digo a mis amigos, sí, vale, vámonos aquí y nos caminamos hasta el otro lado. Nos bajamos del bote, toda esa parte de la isla estaba full de gente. Empezamos a caminar la isla es como un círculo, y cuando íbamos por la mitad del círculo, ya para pasar al otro lado de la isla, había un señor que estaba con unos niños, y el señor me dice, disculpe señor, disculpe, yo estaba caminando de primero, mis amigos venían atrás, y le digo, sí, dígame. Me dice, ¿para dónde usted cree que va? Y le digo, voy para el otro lado de la isla, porque esto está lleno aquí, señor. Y él me dice, ¿sabe que el otro lado de la isla está peligroso? Porque no hay rompeolas y es mar abierto. Y digo, no, sí, yo sé, señor, pero yo tengo años viniendo para acá y no pasa nada. Entonces, bueno, tengan cuidado. Esa fue la tercera bandera roja. Y no, todavía no le paraba. Bueno, llegamos al otro lado de la isla. Cuando llegamos no había nadie. Como te digo, era mar abierto. Y yo tenía una carpa. Una carpa, ¿sabes lo que es una carpa? Un tent. Como un toldo. Un toldo. Entonces abrimos ese toldo, pero cuando lo abrimos el viento empezó a soplar durísimo, fuertísimo, y el toldo se abrió como un paracaídas y por 45 minutos, aunque no lo crean, estuvimos jalando el toldo hacia abajo porque el viento era inclemente lo que estaba pasando. Esa era la cuarta señal, pero no lo escuchamos. Y lo cierto fue que a la final de las 45 minutos, el papá de Jorge agarra unas rocas que venía con nosotros y me dice, vamos a poner estas rocas en cada esquina y nos quedamos aquí. Y la carpa se quedó, el toldo se quedó tranquilo ahí. Bueno, nos quedamos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sacamos comida, sacamos silla, sacamos música, equipos de sonido y la pasamos súper chévere. A las 4 de la tarde, mis amigos me dicen, Jorge Mario me dice, mira Carlos, nosotros vamos a caminar con mi familia alrededor de la isla. ¿Tú quieres venir con nosotros o te quieres quedar aquí? Le digo, mira, yo tengo años viniendo a esta isla, me la conozco como la palma de mi mano, así que ustedes pueden ir. Yo me quedo aquí cuidando las cosas, no te preocupes. Ellos se van y cuando se están yendo, le digo, hey muchachos, tienen que regresar aquí en 45 minutos porque el último bote se va a las 5:30, así que necesito que estén aquí máximo a las 5 para que recojamos todo y nos vayamos al bote y de ahí nos vayamos a Panama City. Ok, tranquilo. Ellos se van, yo me quedo solo. Cuando me quedo solo, estoy como 10 minutos ahí viendo las olas y tal, y me empieza a dar calor porque el sol estaba muy fuerte. Y de repente digo dentro de mí, ¿sabes qué? Voy a agarrar y voy a meterme al agua y voy a nadar. Y a mí no me da miedo nadar porque yo estuve metido en un campamento infantil cuando estaba niño de natación y estuve metido en grupos de natación y competía. Sé nadar. Entonces dije, bueno, me meto a nadar. Me metí a nadar y cuando estaba nadando vino un remolino por debajo del agua, que aquí le dicen la resaca. En Estados Unidos le dicen riptide,
No sé si han visto la película de Nemo, del pescadito anaranjado de Disney, cuando viene una corriente marina y se lleva todos los pescados hacia el fondo del océano. Se llama una resaca, ¿cómo se llama? Una corriente australiana. Bueno, se llevó todos esos pescados para allá en la película. A mí me pasó exactamente igualito. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo empiezo a luchar con esta corriente, casi que a pegarle trancazo a esta corriente, tratando de nadar en contra. Pero este remolino me lleva hasta el fondo del océano y no podía salir. Lo cierto es que cuando finalmente saco la cabeza debajo del agua, me doy cuenta de que estoy súper lejos de la bahía. Y cuando me doy cuenta de que estoy súper lejos de la bahía, digo dentro de mí, Dios mío, no me voy a poner nervioso, lo que voy a hacer es que voy a nadar otra vez hacia la orilla. Entonces empiezo a nadar, y me doy cuenta de que por más que nade, estoy perdiendo mi tiempo porque esto me está llevando más hacia adentro del océano. Después descubrí que cuando entras en una riptide, no puedes luchar en contra de una riptide. Te sientes como una mosca en una taza del baño dando vueltas y no puedes hacer nada. Entonces, claro, yo perdí toda la energía que cargaba porque trataba de luchar y no podía. Después de 15, 20, 30 minutos luchando para salir, vi que era imposible y en ese momento dije, bueno, voy a morir, aquí nadie me va a ver, ya va a ser la hora que va a salir el último bote de la isla y capaz y se van sin mí, capaz pensarán que yo me fui en otro bote, qué sé yo. Y de broma se ve la isla porque se veía así como chiquita y decía, no, estoy demasiado lejos, no me van a ver. Pero entonces en ese momento pensé, Dios mío, antes de irme, te quiero decir algo, antes de que me vayas a llevar, te quiero decir algo, te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias por mi mamá, te quiero dar las gracias por mi papá, por mis hermanos, por mis hermanas, por mis amigos, por mis trabajos, por todo lo que me diste en este mundo. Y disculpa si hice algo que no te haya gustado. Y en ese momento, después que dije estas palabras, detrás de mí escucho una voz y esta voz dice, pide ayuda. Y yo, ¿qué? Una voz fuerte pero suave. Y yo volteo y no veo a nadie, escucho el agua, escucho el viento, y no veo a nadie, y de repente vuelvo a escuchar, pide ayuda. Y yo, de verdad, ¿dónde estás? No te veo, por favor, ayúdame, tú no estoy jugando, me estoy ahogando, por favor, ayúdame. Nada. De repente pasan unos minutos y vuelvo a escuchar, te dije que pidieras ayuda. Y yo, no estás viendo que es imposible, pero está bien, voy a pedir ayuda. Entonces empecé a menear las manos, ayuda, 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 ayuda. En inglés, por supuesto, help, help, help. Y al final de la isla, uno de mis amigos, que venía en el grupo con nosotros, que es de México, se llama Enrique, él se devolvió en el campamento y Enrique fue a la carpa, no me vio ahí, fue a la playa, no me vio ahí. Él sintió que algo estaba mal. Y bueno, empezó a correr por todos lados hasta que vio una colina donde había un rompeolas y se montó ahí. Y desde el rompeolas me vio y empezó a brincar. Carlos, voy a llamar al 911 emergencia, espérate ahí, espérate ahí. Él no llamó al 911, se volvió a la carpa, buscó unos salvavidas, se volvió a montar arriba de la colina y me empezó a tirar los salvavidas, pero los salvavidas por el viento se devolvían. Aparte que yo estaba lejísimos en el océano. Pero claro, él estaba súper nervioso. Después de que esto pasa, él sale corriendo, ya va, espérate, Carlos, espérate. Él sale corriendo y va corriendo a donde estaba la gente abordando los botes que iban para la ciudad de Panama City, empieza a llamar gente, muchísima gente viene, 6 tipos se montan arriba de las rocas y brincan hacia el agua y todos vienen nadando a rescatarme y de repente pasan 5 o 10 minutos y de repente empiezo a ver que se están devolviendo y yo, ¿pero por qué se están devolviendo? Y de repente detrás de mí escucho un trueno, ¡brum! Y de repente volteo y veo un rayo que cae en el agua y venía una tormenta. El cielo se empieza a poner oscuro, negro, empiezan las olas a ponerse grandes y yo dije dentro de mí, esta gente no va a arriesgar su vida por mí, o sea, ellos no me conocen. Y en ese momento dije, ¿sabes qué, Dios mío? A partir de este momento me rindo. Me rindo porque no voy a seguir luchando. Ya he luchado bastante y yo creo que este es mi final, llegó mi hora y haz lo que tú quieras. Y en este momento siempre hago una pausa y le digo a la gente, ¿cuántas veces en tu vida has luchado por ese matrimonio? Has luchado después del divorcio porque no te querías quedar sola, has luchado en tu trabajo, has luchado contra tus hijos, has luchado, has tenido muchas luchas y lo que tienes que hacer es dejar que Dios tome las riendas, decir, mira, ya hice lo que pude, Dios mío, ayúdame, reza y pídele a Dios que te ayude y que haga lo mejor que pueda. Bueno, en ese momento que yo digo, Dios mío, te doy mi vida, se acabó,
En ese momento viene una ola gigante y me aplasta debajo del agua. Cuando yo voy por debajo del agua, con las burbujas nadando, yo abro los ojos y veo una sombra negra grandísima que viene nadando hacia donde yo estoy. Y yo dije, nada, un tiburón. Me voy a tapar la cara esperando el mordisco. Y yo, nada más esperando ya recibir el mordisco. Y de repente esta cosa me agarra y siento una trompa gigante por aquí, por mi estómago, y me sube a la superficie. Y cuando salgo del agua, cuando veo esta cosa, es pues una cosa majestuosa. Era un delfín gris, grandísimo. Yo agarro el delfín por la aleta y lo que hago es me pongo a llorar porque no aguanta, no podía creer que un delfín me había salvado la vida. Estoy ahí guindado del delfín. Digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y me daba el delfín a la cara y decía, ¿pero cómo sabías que me estaba ahogando? ¿Cómo sabías cómo me salvaste? Dios mío, ¿qué es esto? Y yo lloro y lloro ahí. Bueno, a los 10 minutos con el delfín, él no se movió, él se quedó ahí nada más sosteniéndome. Llega un bote pesquero y el señor viene y me dice, hijo, te puedo salvar. Él está como a 20 metros de mí. Te puedo salvar, pero no me puedo acercar a ti. Te voy a tirar una cuerda y con la cuerda tú te vienes a mi barco. Porque si yo me acerco con el barco aquí, a ti te voy a pegar por las olas, está muy grande, te voy a pegar. Entonces me tira la cuerda, yo me voy al barco. Y cuando llego al barco, yo agarro aire y yo, porque estaba súper cansado. Y en lo que estoy agarrado de la cuerda, el señor empieza a gritar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y digo, señor, ¿qué está hablando usted? Y me dice, tienes que subirte inmediatamente. Y digo, ¿pero por qué? Y dice, mi bote se está hundiendo. Y yo, ¿cómo que se está hundiendo? Y dice, sí, lo que pasa es que tengo una bomba para sacar el agua y la bomba se paró. Ahora todas las olas están entrando al bote y el bote, el nivel del agua dentro del bote está subiendo. Así que tienes que apurarte porque si no vamos a morir aquí. Corre hacia atrás y vas a ver unas escaleras. Nada hacia atrás y vas a ver las escaleras. Entonces, bueno, nadé hacia atrás del barco y vi las escaleras en el agua. Me subo por las escaleras, me tiro al bote y cuando subo al bote, el delfín seguía al lado mío. Cuando subo al bote, veo que el agua está así como el nivel del agua. Y digo, Dios mío, señor, ¿tiene un pote para sacar el agua? Me dice, no tengo nada. Siéntate porque no nos da tiempo de hacer eso y tenemos que salir de aquí inmediatamente. Entonces, bueno, él agarra el volante del bote y empieza a dar la vuelta alrededor de la isla. Y entonces me empieza a hacer preguntas, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Siéntate aquí al lado mío, me pone una toalla. ¿Todo bien? Y le digo, sí, señor, todo bien. ¿Dónde está tu familia, tus amigos? Todos están allá. ¿Qué te pasó? Le digo, señor, yo estaba nadando tranquilo, vino esta corriente marina con un remolino y me trajo hasta aquí. Entonces me dice, wow, pero estás bien. Le digo, sí, señor. Te voy a hacer una pregunta, ¿de dónde eres tú? Y le digo, yo soy de Atlanta. ¿Y usted? Entonces me dice, yo también soy de Atlanta. ¿De qué parte? Yo le digo, yo soy de Duluth. ¿Y usted? Yo soy de Norcross. Duluth y Norcross están enfrente de uno del otro. O sea, éramos vecinos. Y yo digo, ¿qué? Esto es una locura. Y estábamos en otro estado. Estábamos en la Florida. El estado donde yo vivo es Georgia. Estábamos como a 6 horas, casi 6 horas de diferencia. Lo cierto es que esto me impresionó mucho. Y en ese momento el señor empieza a gritar, oh, mira detrás de ti, mira detrás de ti. Y él agarra su cámara y empieza a grabar lo que estaba detrás de mí. Y yo, ¿en qué está hablando? Cuando yo volteo detrás de mí, el delfín venía brincando detrás del bote. Y yo me quedo así impresionado, wow, no puedo creerlo, increíble. Y bueno, él da la vuelta, llega hasta la bahía, y cuando llegamos a la bahía, él empieza a decirme, mira, te tengo que dejar aquí, hijo, porque tengo que arreglar mi bote, y de verdad, si quieres volverme a ver todos los días de Memorial Day, todos los años, una vez al año, yo voy a venir aquí con mi familia y me vas a poder ver. Les cuento que he ido todos los años y nunca lo he visto. He ido siempre en Memorial Day para Un darle gracias a angelito. Dios. Exacto. Y eso me ha pasado en otras ocasiones en mi vida, ¿viste? Sí. Bueno, he ido todos los años para darle las gracias a este señor porque salvó mi vida y nunca lo he visto más. Bueno, lo cierto es que me bajo del bote, él se va, yo empiezo a caminar hacia la orilla, no había nadie en la orilla porque todo el mundo estaba del otro lado de la isla tratando de buscarme. Y lo cierto es que cuando estoy caminando algo pega en mi pierna y cuando volteo el delfín estaba detrás de mí. Entonces yo veo al delfín y digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Porque este delfín me está persiguiendo. Bueno, me pongo a llorar porque digo, wow, esto es increíble. Cuando llego a la orilla, caigo de rodillas en la arena y pongo mi cabeza en la arena y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer una promesa aquí mismo porque esto fue un milagro. Entonces le digo, Dios mío, a partir de hoy te voy a decir algo. A partir de hoy, Carlos murió en el océano. La persona que viene saliendo del agua eres tú. Carlos ya no está aquí en este plano otra vez. Quiero que agarres mi cuerpo y agarres mi alma y entres dentro de mí. Todo lo que tú quieras hacer, hazlo a través de mí. Ya Carlos murió. En este momento eres tú. Y en ese momento empezó a tronar, empezó a relampaguear, empezó a llover. Y yo tomé eso como un sí. En lo que esto empieza a pasar, bueno, llega la policía, llega la gente, todos mis amigos del otro lado, todo el mundo empieza a abrazarme, la gente empieza a llorar.
mis amigos empiezan a decirme, imagínate, te nos ibas a morir, ¿qué le íbamos a decir a tu familia? Que te nos moriste, nosotros cuidándote, qué sé yo, tal. Bueno, me llevan otra vez a la isla, hablé con la gente, los managers, los agentes del parque, les dije todo lo que había pasado. Después de eso, mis amigos me dicen, ¿qué quieres hacer? Le digo, mira, llévame a una iglesia porque esto fue un milagro, quiero darle gracias a Dios. Salimos del parque y la primera iglesia que estaba ahí cerca se llamaba, yo le digo la iglesia de Fátima porque tenía una estatua de la Virgen de Fátima. Y cuando entramos a la iglesia estaba cerrada. O sea, parqueamos el carro, nos bajamos, la iglesia estaba cerrada, pero afuera había un jardín y había una capilla que era como una cueva, y adentro de la cueva estaba la imagen de la Virgen de Fátima. Entonces, toda la gente que vino de la playa, más mis amigos, hicimos un círculo grandísimo afuera en el jardín. Nos abrazamos todos de brazo y rezamos ahí como por 20 minutos. En lo que terminamos, mis amigos me dicen, ¿qué quieres hacer, Carlos? Y le digo, mira, vamos para el hotel, yo lo que quiero es bañarme, comer algo y acostarme. Bueno, llegamos al hotel, comí, me bañé y me acosté. En lo que pongo mi cabeza en la almohada, tengo una visión, que le dicen una epifanía. Yo no sabía eso ni que existía porque nunca me había pasado. Bueno, lo cierto fue que tengo una visión de que estoy montado en un crucero en el 3er piso de un crucero en el Caribe. Estoy agarrando los rieles del crucero arriba, o sea, donde el pasamano, de arriba del crucero, y de repente miro enfrente de mí, está el océano azul, el cielo azul, está un día soleado, y al final del océano se levanta un tsunami. Y yo digo, Dios mío, un tsunami. Me cierro los ojos y digo, Dios mío, no quiero morir, no quiero morir. Y entonces, bueno, estaba esperando el trancazo de la ola del tsunami, y cuando estoy así, pasan 5, 10, 15 minutos, no pasa nada, y de repente, alguien detrás de mí me dice, Carlos, despierta, mírame a mí. Le digo, no, no, mira, vamos a morir, un tsunami viene, un tsunami viene. Y él me dice, conmigo nunca vas a morir. Le digo, ¿cómo que contigo no vas a morir? Dice, mírame la cara. Y yo digo, no, no quiero, me da miedo, no sé quién está detrás de mí. Bueno, en ese momento, mírame la cara. Y yo, ok. Bajo las manos, volteo, y cuando volteo detrás de mí, no le puedo ver la cara porque salía pura luz de su cara, pero veo el traje, venía con un traje blanco, era una túnica blanca. En el fondo de mi corazón sentí, este es Jesús. Él me dice, cierra los ojos, por favor. Yo cierro los ojos, él me abraza por detrás. Y dice, espérate unos segundos. Pasan como 10 segundos y él dice, ahora abre los ojos. Cuando abre los ojos, me quedo impresionado porque estoy en el cielo. Y entonces veo el cielo hermosísimo, veo un campo verde, como de grama recién cortada. Los colores eran increíbles, y de repente él me dice, bueno, Carlos, bienvenido al cielo. A partir de este momento eres parte de mí y parte de todos ellos. Cuando digo parte de quién, de todos ellos. Y cuando dice parte de todos ellos, aparecen millones de personas vestidas con mantas blancas, y todos tenían como una aureola alrededor de su cuerpo que irradiaba como luz. Entonces yo le digo, pero no, entonces, tú eres Jesús, no, mira, yo no me puedo morir ahorita, yo tengo muchas cosas que hacer, por favor, devuélveme, por favor, yo no me puedo morir, por favor. Me dice, Carlos, no estás muerto, tú hiciste una promesa para mí y tienes que cumplirla. Bienvenido al cielo, a partir de este momento empiezas a caminar conmigo, empiezas a caminar con todos ellos. Y le digo, ok, Jesús. Entonces él me dice, bueno, ¿tienes alguna pregunta? Le digo, sí. ¿Cuál es tu pregunta? Le dice, bueno, mi primera pregunta es, ¿de dónde viene toda esta gente que está aquí enfrente de nosotros? Y él me dice, ellos vienen de todas partes del mundo. ¿Tienes alguna otra pregunta? Le digo, sí. ¿Cuál es la verdadera religión? Hay 50,000 religiones en el mundo, y siempre me he preguntado cuál es la verdadera religión. Y me dice, mira, lo que te puedo decir es que cuando llegues al cielo, aquí no hay religiones. Cuando llegues al cielo, lo único que vas a conseguir es el amor de Dios.